en el barco se iban inoculando de niños enfermos a niños sanos para después aplicar la vacuna en los territorios. Cuando la expedición de Balmis llega a Cuba, pues tienen la sorpresa de que ya en Cuba se estaba aplicando la vacuna contra la viruela. La expedición de Balmis debe haber llegado alrededor del mes de mayo de 1804 a territorio cubano, y ya desde enero de ese mismo año, en Santiago de Cuba, se estaba aplicando la vacuna contra la viruela. Tomás Romay fue un científico y humanista cubano que fue el precursor de la vacunación contra la viruela en Cuba. Por supuesto que en Cuba, al igual que en otros lugares donde se trató de introducir la vacuna por primera vez, hubo una reticencia en la población de recibir este tipo de tratamiento. Y Tomás Romay pues vacunó a sus hijos y públicamente los inoculó con la viruela real y demostró que las personas que recibían la vacuna no se enfermaban. Por lo tanto, él logró extender el uso de la vacunación a todo el país, y por sus trabajos en la extensión de la vacunación en Cuba, más que un científico, se considera que fue un gran humanista cubano. Durante el siglo XIX, prominentes figuras científicas dedicaron grandes esfuerzos al desarrollo de la inmunología en Cuba. La lucha contra la viruela, la rabia y la fiebre amarilla promovió el desarrollo de importantes investigaciones en este campo, incluso en el de la producción de vacunas, adelantándose en algunas de estas experiencias a la propia metrópoli. Durante el siglo XIX se sentaron las bases de lo que es la vacunología cubana y de la ciencia cubana. En ese siglo se fundó el Instituto Práctico de Medicina Animal de Cuba y de Puerto Rico, con el objetivo de producir e investigar en el uso de vacunas. También hubo grandes precursores de la ciencia cubana como Carlos Juan Finlay, que además de estudiar el agente transmisor de la fiebre amarilla, pues también investigó el campo de la inmunidad contra esta enfermedad. En el siglo XIX también se crea el Instituto Histobacteriológico de La Habana, en el cual se comenzaron a producir sueros antidistéricos, antirrábicos, antitetánicos, incluso utilizando los métodos de producción que había descrito el eminente científico Pasteur. Durante la primera mitad del siglo XX en Cuba, se atendió la inmunización de la población contra enfermedades como el tifus, la difteria y la tuberculosis. Pero un verdadero despegue científico en esta rama de la ciencia ocurrió a partir de 1959. Cuba fue un referente para el mundo porque después de 1959 fue el primer país que logró erradicar la poliomielitis a través de esquemas de vacunación y de estrategias basadas en la intersectorialidad y la relación comunitaria. Después del triunfo de la revolución, en Cuba también comenzó el desarrollo de vacunas, y desde hace más de 25 años se producen vacunas como la vacuna recombinante contra la hepatitis B. Se produce en Cuba la primera vacuna de síntesis química contra el Haemophilus influenzae, y se producen otras vacunas como las vacunas contra el meningococo B y C. Actualmente Cuba es capaz de producir el 80% de las vacunas que se aplican en su programa nacional de vacunación. Cuba no solo es referente mundial en la producción de vacunas profilácticas, sino que en la actualidad Cuba produce vacunas terapéuticas, sobre todo en el campo del tratamiento del cáncer. El Centro de Inmunología Molecular de La Habana produce vacunas contra el cáncer de células de pulmón no pequeñas en estadios avanzados, como es el caso de Symavac EGF-HR y de Vaxira. El Centro de Inmunología Molecular de Cuba también produce vacunas terapéuticas para el cáncer de cabeza y cuello, como es el caso de Syma-Air, que es un producto único en el mundo y que tiene una aprobada eficacia en el tratamiento de estas patologías. Actualmente Cuba es un referente en materia de salud pública y en el campo de la vacunología a nivel mundial. La mayoría de las personas en el mundo no se pueden explicar cómo un pequeño país pobre, con pocos recursos, ha logrado tantos avances en este campo que está dominado por las grandes potencias y las grandes transnacionales. Pues
Primero, porque Cuba es un país con una tradición científica de muchos siglos. Grandes pensadores, científicos, humanistas cubanos se han preocupado por que Cuba desarrollara y produjera sus propios inmunógenos, pero también después de 1959 en el país se han trazado políticas que han permitido unir todas las instituciones y todos los recursos en función de la salud pública del pueblo. Han podido trabajar muchos científicos cubanos en los últimos tiempos coordinadamente entre todas las instituciones para poder desarrollar productos que son fabulosos y que son referentes a nivel mundial. La capacidad de Cuba para crear y producir vacunas no es un mito ni una leyenda. Es el resultado de la tradición, el talento y la voluntad inquebrantable de nuestros científicos de luchar siempre por la vida. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.